Vamos a la palabra del Señor en este momento. Y hoy tenemos una clase bastante interesante porque hay una diferencia grande entre orar y tener comunión con Dios. Antes de definirlo y traer cada uno de sus trabajos que hicieron, yo quiero hacer una pregunta. Los fariseos oraban. Los religiosos de la época de Jesús oraban. Yo pienso que sí, pastor, porque si ellos tenían su templo, Claramente, claramente, claramente. ¿Quién puede abundar sobre eso? Los fariseos oraban. La Biblia nos dice en una parte que había uno que dijo, gracias Señor que yo no soy como este que está aquí. Y ese Sí. era un fariseo. Sí. Vamos a Mateo 23:14. Exactamente, Yaro. Vamos a Mateo 23:14. Y antes de entrar a las definiciones, a las contestaciones de sus asignaciones, quiero leer este verso. Que lo tenga primero, que lo lea. Mateo 23:14. Buenas bendiciones, lo tengo. Gracias, Nairobi, claro que sí. Hay de vosotros, de un segundo, déjame pasar el sonido. Ok. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque deberáis las, De- las, ¿cómo? Ok, dice aquí, devoráis. Devo- devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Gracias, Nairobi. Sí, los fariseos hacían largas oraciones y era parte de su rutina, era una rutina hacer largas oraciones a Jehová gritando. Las oraciones las hacían gritando y con un tipo de protocolo religioso. Y aquí claramente se establece en Mateo 23:14. Jesús le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque acaban con las viudas, pero como pretexto, luego que acaban con las viudas en sus casas, hacen largas oraciones. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ellos tenían relación y comunión con Dios? Claramente No, no. Claramente no. Exactamente, gracias. Acabo de leer que Jesús les dice claramente, ay de ustedes fariseos hipócritas. Quiere decir que no había comunión con Dios. Por eso hay una diferencia entre orar y tener comunión con Dios. Y podemos establecer una oración y podemos repetir la oración y podemos hacer repeticiones vanas de la oración como la estudiamos la semana pasada. Pero no tener nada de comunión con Dios. Y la comunidad con nuestro Dios es importante. La comunión con nuestro Dios es primero antes que la oración. Y la oración y la comunión van de la mano. Amén. Vamos a escuchar lo que ustedes trajeron. Vamos a comenzar con Evelyn. La diferencia entre orar y tener comunión con Dios. No te escucho, mamá. No te escucho, Evelyn. ¿Me escuchan ahora? Ahora.
Ok, perfecto. Dios le bendiga. Te bendiga, mamá. Orar es hablar con Dios, donde te diriges a Él, pides, agradeces, confiesas e intercedes por otros. Orar tiene un inicio y un final. Tener comunión con Dios es vivir con Dios a cada momento, instante, día a día, no tiene fin. Es una relación donde incluye orar, pero también escucharlo en silencio, leer y meditar en su palabra siempre, obedecer porque lo amamos y no por obligación, y estar consciente de su presencia donde sea que estamos, ya sea limpiando, trabajando, en la iglesia, donde sea que estamos, teniendo consciente de que Él siempre está con nosotros. La palabra en griego es koinonia, que significa participar, compartir la vida, estar unidos. No es solo hablarle, es caminar con Él todo el día. Qué lindo, qué linda contestación. Qué hermoso, y me gustó cuando dijiste no tiene fin. Esa comunión es infinita. Lo que estamos viviendo hoy en día aquí en la tierra es el preámbulo de lo que será nuestra vida eterna con nuestro Dios. Amén. Vamos a tener a Brian. Brian tiene su contestación. Brian. Buenas noches. Buenas noches, papá. Yo hice un cuadrito, un breve cuadrito, como si fuese una comparación entre una oración, que es una comunión con Dios. Oración es hablar con Dios. Comunión es caminar con Dios. La oración le presentamos nuestras peticiones, pero en la comunión buscamos conocer su voluntad. Muy hermoso. Por otra parte, le contamos nuestra preocupación en la oración, pero en la comunión aprendemos a confiar en Él, a poner nuestra confianza sobre Él. En la oración pedimos dirección, pero en la comunión seguimos su dirección. Excelente, excelente, Brian. Muy bueno tu aporte. Gracias. Me gustó las dos comparaciones que trajiste. Muy bueno. Vamos a tener a Mayra. Mayra. Bendiciones. Ajá, y luego vaya preparándose Felicita, Santiago y Eri. Ok. Orar es el acto de hablar, a comunicarse con Dios, mientras que la comunión es el estado de unión íntima y amistad profundo con Él. La oración es el medio o la herramienta para conectar, pero la comunión es el resultado de vivir en completa armonía y sintonía con su voluntad. Oración es hablar y escuchar a Dios. Incluye pedir, agradecer y alabar. Es un acto o momento específico del día. Funciona como el puente para acercarnos. Comunión es un estilo de vida en unidad con Dios. Implica compartir los mismos pensamientos y propósitos. Es una relación cercana y constante más allá de las palabras. Representa la presencia viva de Dios en el interior. Amén. Excelente, Mayra, te felicito, mamá. Muy bueno, muy excelente. Te felicito. Mi hermana Felicita y luego Eddie. Orar con Dios es hablar con Él con un corazón sincero, expresarle nuestros sentimientos y necesidades, darle gracias, pedirle dirección y escuchar su voz por medio de su palabra. Tener comunión con Dios es mantener una relación cercana con Él, hablar con Dios, pero también escucharle, obedecerle, buscar su presencia y conocer su voluntad. Orar es parte de la comunión con Dios. La comunión es una relación continua con Él. Amén. Excelente, mi hermana Felicita. Gracias por su aporte. Eri. Bueno, podríamos decir, pastor, el significado de la palabra orar
es hablar. O sea, por eso al que expone, al que tiene una exposición, una entrevista, le llaman orador. Pero en este caso, cuando viene a lo de Dios, nosotros lo hacemos sublime porque Dios es sublime, es excelso. No podemos venir. Es como cuando él llamó a Moisés a subir al monte. Se le fue dicho, quítate el calzado porque la tierra donde pisa es santa. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso cuando venimos a Dios. Hablar, orar es hablar con Dios, pero no como hablamos como una persona normal, porque estamos hablando con el ser sublime, creador de todas las cosas. Amén. Entonces nosotros ponemos todo lo de nosotros, nos entregamos delante de Él porque Él nos conoce. Orar no es venir a pedir las necesidades a Dios, porque Dios conoce nuestras necesidades. Nosotros venimos, ahí es donde entra en juego la comunión, porque como dice la palabra, literalmente, común unión, es una común, pero en este caso ya no es común porque es con nuestro Padre Celestial. Nosotros hablamos con Dios y Él nos escucha, no porque Él nos sepa. Nosotros no venimos a darle queja a Dios, Dios sabe todo lo nuestro, todo lo de nosotros, sino a mantener una relación con Él, que es lo que nos va a dar el crecimiento. Es donde el Espíritu, Él a través del Espíritu nos va a revelar su voluntad, que es agradable y perfecta. Wow, gloria al Señor, tremendo, tremendo aporte, gracias Eddie. Vamos a, quiero ver, Mili, hiciste la asignación, Michelle, hiciste la asignación, Madeline, déjame saber por acá, vamos a dejar a Sari en esta oportunidad, Sarita. Déjenme saber, Mili, Michelle y Madeline. Puse orar es comunicarse directamente con Dios, y tener comunión con Dios es estar constantemente conectado con Él y caminar según su voluntad. Excelente, Sari, excelente. Michelle. Escribí, orar es hablar, expresar emociones, suplicarle a Dios por ayuda y darle gracias a Dios. Comunión es buscar la presencia de Dios, estar receptivo de cuando nos habla, estudiar la palabra y servir con los talentos que Dios nos ha dado. Excelente, Michelle. Muy bueno. Gracias por tu aporte. Madeline. Sí, yo puse para la oración el acto de comunicarse con Dios, hablando con Él, y yo sí le pido cosas al Señor, ciertas cosas que tengo bien profundas en mi corazón, aunque Él las conoce, pero para expresarle cómo me siento y por qué me siento y que me dirige en ese aspecto, si es algo que no me conviene o cosas por ese estilo, dándole gracias a Él y adorándole, dándole exaltación, dejándole saber que Él es supremo y todo en mi vida. Y para la comunión puse una relación con Dios en la cual podemos estar en su presencia, disfrutando su coananía y estar espiritualmente unida con Él. Excelente, Madeline. Muy buena aportación, te felicito. Gracias. Mili, déjame saber qué tienes. Y luego va Loida y luego va Monique. Si no, Monique, tírate adelante. I put, what is the difference between praying and having a communication with God? Praying is a personal and deep connection with God. Prayer should be personal, honest, and simple rather than a public performance. Like, like the Lord's Prayer. Pray is to talk to God. And communication with God is a two-way relationship built on sharing your honest thoughts through prayer and listening for His guidance through scripture, silence, and reflection.
verbal prayer, journaling, honesty, God answers back through those things. Excelente, excelente. Vamos allá por último, Loida. Excelente, Monique. Bueno, si no hay más nadie, vamos directamente a la clase porque hay algunos puntos que quiero tocar en esta noche. ¿Puedo decir algo? Sí. Falto yo. Bien simple. Bien, el mío es bien simple. Oración es el puente, la comunión es destination. Muy bien. Muy bien. Pero explícalo en tus propias palabras, Yaro. La oración cuando hablamos con nuestro Padre y estamos íntimamente con Él, es el puente que nos lleva a la comunión. Claro. Ese es el destino. Porque Claro. ahí entramos en fellowship, en uno con el Padre a través de el Espíritu. Excelente. Para mí bien simple, el puente es la oración y la comunión es el lugar donde necesitamos llegar. Porque sin la oración no podemos llegar a una comunión con Dios. Jamás. Muy bien. Brian. La oración es la llamada, por decir una acción, y la comunión es el resultado de la llamada, por decir, como dijo la compañera, que uno es el puente, uno es el medio y otro es el fin. Uno es el medio, la oración, y el fin es la comunión, lo que buscamos lograr que dé fruto sobre nosotros. Amor, paz, benignidad, los frutos del Espíritu. Excelente, Brian, tremendo. Muy bueno, todos los aportes, muy buenos, muy brillantes. Y esto es lo que está en nuestro corazón, ¿ves? Exactamente. Cuando una persona nace de nuevo, comienza una relación, religión. Religión significa religarse. La religión es un término totalmente humano. Es un término humano, no es un término que se hable, que es creado por Dios. Eso no existe así. Pero la religión fue establecida para poder religarnos con Dios de alguna manera. Desde los tiempos del Antiguo Testamento podemos ver, y desde la creación, de alguna manera, el hombre siempre, como es un ente de adoración, es un ser con el deseo de adorar algo, siempre el ser humano va a buscar la manera de adorar de alguna manera algo. Eso es tratando de religarse con ese ser superior que nos dio el Espíritu. Por eso cuando una persona nace de nuevo, una nueva criatura, comienza una relación con su Creador. Toda relación saludable necesita una buena comunicación. Toda relación saludable necesita buena comunicación. Es imposible, para poner un ejemplo, estar en mi casa por 35 años y yo nunca haberme comunicado con Desiree. Es imposible. Entonces, no existe relación. No existe comunicación. Y por ende, es una pérdida de tiempo total. Yo tenemos 35 años, mi esposa y yo, gracias a Dios y gracias a mi esposa, 35 años juntos, un año de novio son 36. Y desde el primer momento, ¿qué hacíamos Desiree y yo cuando yo vivía en la 112 y tercera? Que me quedaba dormido en el teléfono, nos quedábamos dormidos, tú te quedabas dormido, Beba, dormida, ¿verdad? También. De tanto que hablábamos, no hablábamos nada, pero estábamos de momento que era que nos quedábamos dormidos en el teléfono. Pero estábamos tratando de comunicarnos para establecer una relación el uno y el otro, para así que naciera una relación saludable en comunicación.
Vuelvo y digo, ningún matrimonio puede crecer sin comunicarse. Es imposible. Ninguna amistad permanece fuerte si no hay comunicación. De la misma manera, nuestra relación con Dios crece mediante la oración. Por eso hay gente como los fariseos que se dedican a orar, pero no tienen comunión con Dios. No tienen comunión en nada con Dios. Viven en pecado, viven al garete, viven una vida de impiedad totalmente, pero oran oraciones largas como lo hacían los fariseos. Eso no es comunión. Eso no es comunión con Dios. Tiene que haber un balance entre la oración y nuestra comunicación con Dios para que crezca una buena comunión. Y esa comunión va en una vida pía justa diariamente, creciendo. Nosotros nacemos claramente, cuando nacemos de nuevo, todos tenemos una medida de fe. Y esa medida de fe no se puede mantener ahí, tiene que seguir creciendo. El ejercicio de la fe es algo que es constante, totalmente constante. Esta comunión que tenemos con nuestro Dios crece a través de la oración, pero tenemos que ejercitarla a través de la obediencia, a través del estudio de la palabra, a través de escudriñar la palabra, a través de enseñar la palabra. Como dijo ahorita alguien, Michelle, o alguien dijo, Michelle, tomar nuestros talentos y ponerlos en función. Llegaste ayer, no significa que tienes que estar sentado 3 años, 4 años, ya basta de eso. Llegaste, eres una nueva criatura, tienes comunión con el Señor, estás activo en la oración constante, el estudio de la palabra. Hermano, vamos a ponerte a trabajar, eso es parte de la comunidad. Comunión es comunidad, unión, como dijo Eri. Es importante. La oración no es una obligación religiosa. Es algo que nace de nosotros. Levantarnos temprano para comunicarnos con nuestro Dios. Él es nuestro jefe. Es el privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial. Porque Jesús no vino solamente para perdonar nuestros pecados, sino para reconciliarnos con Dios. Y si hay una reconciliación con Dios, ¿qué dice 2 Corintios 5:18? Alguien que lo busque, por favor. Búsqueme 2 Corintios 5:18. Búsqueme. 5:17, bueno. 5:17, perdón. 17, sí. Dice, búscamelo por ahí, Eri. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y el 18 qué dice? Ese no lo tengo en la memoria. Búsqueme en 2 Corintios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Claramente. Por eso, cuando nos da el ministerio de la reconciliación, ya nosotros tenemos libre acceso a través del Hijo para ir al Padre. Tenemos comunión directa. Nace de la oración. Jesús tenía que orar, hermano. Ay, mi madre. Entonces, si Jesús oraba, Jesús tenía que doblar rodillas. Y quizás se sentaba ahí tranquilito en una piedra, pero estaba orando. ¿Qué nos dice a nosotros? Si Jesús, siendo 100% Dios y hombre, doble naturaleza, ¿tenía la necesidad Jesús de orar? No, pero era hombre, tenía que doblarse, tenía que obedecer y tenía que sujetarse al Padre. Por eso la oración es uno de los privilegios más grandes de esa reconciliación que habla el apóstol Pablo. Y yo traje un recuento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no es tan largo, no se vaya a asustar, Como que vemos personas de fe hablando con Dios desde el principio. El primero fue Adán. Adán se comunicaba. Oye, eso explícame eso, Yaro. ¿Cómo era
¿Cómo pudo haber, cómo pudiera haber pasado eso? ¿Cómo era esa comunión de Dios el Creador con su primera creación ahí humana? Bueno, Eso es- la palabra nos dice que de tarde, de tardecita, el Señor bajaba. Decimos bajar, ¿verdad? bueno, Pero el eso Señor aparecía te y pareció. tenía comunión con ellos, comunión con Él. Adán hablaba. Ajá. ¿De qué forma? No sabemos, porque todo era perfecto en el jardín. Claro. Qué hermoso, qué hermoso. Y vamos a llegar a ese momento nuevamente en el día perfecto. Noé hablaba con Dios. Abraham hablaba con Dios. Moisés hablaba con Dios. David hablaba con Dios. Daniel oraba. Ya ustedes saben, 3 veces al día mirando para allá, abría la ventana. Eso fue un escándalo. Jesús vivía en constante oración. La iglesia primitiva perseveraba unánime en oración. Vamos a Hechos. Wandita, búscame Hechos 1:14. Y Sari, búscame Hechos 2:42. Wandita. Hechos 1:14. Y Hechos 2:42. Sari, si lo tienes primero, tírate todo al medio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una versión que dice la doctrina de Jesús con los apóstoles, pero exactamente era eso. Era la doctrina que predicaba Jesús, esa era la que predicó Jesús, esa era la doctrina que predicaban los apóstoles y perseveraban en oración. ¿Qué dice Hechos 1:14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por eso la oración siempre ha sido el medio por el cual Dios se relaciona con su pueblo. En el judaísmo del primer siglo existían horarios establecidos para orar, y les traigo esto para su consideración como estudiantes que somos de la palabra, y esto a mí me parece muy interesante. El judaísmo del primer siglo, estamos hablando después de Cristo, primer siglo, generalmente se oraba 3 veces al día según los judaizantes. A las 9 de la mañana era la primera ronda de oración, al mediodía y a las 3 de la tarde. Por eso muchos fariseos oraban públicamente en la sinagoga o en las esquinas para ser vistos. ¿Eh? Por eso Jesús dijo, dime, Yaro. Pastor, todavía lo hacen, porque cuando Claro. yo salía con Abby, el que era jefe mío, judío, si nos cogían las 3 de la tarde en una de las oficinas de los judíos, le daban una yarmulke y se iban a orar a otro cuarto. Todavía lo hacen. Sí, vamos a leer también Mateo 6:5. Deciré, búscame Mateo 6:5, porque, o sea, Jesús no condenó la oración pública. Quiero ser claro. Jesús en ningún momento condenó la oración pública. Pero quiero leer esto, un momentito. Vamos a leer Mateo 6:5 para explicarles algo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para que
Contextualicemos el texto, como se habla, esa es la palabra correcta, hermano. Para contextualizar el texto, dígame, explíqueme a alguien qué es lo que quiere, qué es lo que significa, qué es lo que quiere decir Jesús aquí en este texto. Repítelo, beba. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, no haga show. Exacto. Jesús no está condenando que se ore en público. No. Lo que está condenando es la hipocresía del drama del religioso. Eso es lo que está condenando aquí. Tenemos que orar en público. Claro que sí. Lo oramos. Claro que lo hacemos. Constantemente. Pero eso no es para que la gente diga, o para tú creerte que o para tú hacer pensar que la gente diga, mira que mucho ora y mira cómo grita y mira cómo hace las cosas. Eso no es, eso no va, eso no está acorde con el corazón de Dios. Eso no va acorde con el corazón de Dios. La hipocresía es algo que aborrece nuestro Jehová, Dios Todopoderoso. Y hay algo importante que usted tiene que saber. La oración no va a cambiar a Dios. Aquí me están mirando mal 2 o 3 ya. ¡Ay, Dios mío! Dilo otra vez, dilo otra vez. La oración no va a cambiar a Dios. No. Dios es inmutable, papá. Dios no cambia. Dios es inmutable. La oración cambia al creyente. ¿Ok? Y toca el corazón de Dios. Eso es lo importante. Tú puedes orar lo que tú quieras y pedirle lo que tú quieras, tú no lo vas a cambiar. Porque ya en su mente, en el kairos de Dios, en el kairos, que es el tiempo presente perfecto de Dios, que nosotros no lo hemos vivido, ya tu milagro está hecho. Ya está listo. Ya tu bebé está listo, Evelyn. Ya tu milagro está listo. Nosotros, por más que oremos, no vamos a cambiar la mente de Dios. Eso es difícil de entender, hermano. Perdón. Esto no es una herejía. Esto no es una secta. Estamos hablando al calzón quitado. Así es que se hablan las cosas. ¿Ok? La oración cambia al creyente. Dios ya conoce nuestras necesidades. Tú no vas a cambiar para nada a Dios. Tú no lo vas a cambiar, ya está listo. Nosotros, tú sabes que nuestro futuro ya está escogido, está listo antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera una molécula en el mundo. Ya el futuro de Eddie Urbáez ya está listo y escogido y está, ¡pum!, listo. Como yo dije en una oración, en una predicación, está ya en un clavito, está en el clavito. Está allí, eso es tuyo. Ahora, el hombre es el que atrasa el propósito de Dios. Claro que sí, es el hombre. Porque el hombre es el que daña el plan de Dios. Por sus malos comportamientos, por su desobediencia, por los errores, por todas las cosas que nosotros sabemos que es lo que atrasa el propósito de Dios. Por eso ya Dios conoce tus necesidades. La oración fortalece mi dependencia en Él. Aleluya. Dime, papi. Dime, Eddie. Papá, añadiendo algo. Ese es el propósito fundamental de la oración. No es las peticiones que nosotros le vamos a hacer a Dios, porque Él nos conoce. Él sabe lo que necesitamos. Inclusive nosotros le pedimos a Él, pero Él nos va a dar conforme a su voluntad, porque Dios no da nada para destruirnos. Es por ahí por donde ve el asunto. Entonces, es para cambiarnos a nosotros la oración. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es todopoderoso. O sea, nosotros venimos a Él y a través de la oración es que nosotros cambiamos. Él nos cambia, su voluntad nos cambia. No es que nosotros vamos a cambiar a Dios ni la forma de Él pensar. Ya Él tiene establecido todo lo que es de cada quien. Es Él.
confirmando lo que usted dijo. Claro, Gloria a nosotros Dios. podemos pedir porque para eso es que somos hijos de Dios, para pedirle, pero Él nos va a dar conforme a su voluntad, porque Él no nos va a dar algo que nos vaya a destruir, que vaya a ser para nuestro mal, porque Él nos ama. Es tan así que dio a su Hijo por nosotros. Oh, gloria. Gloria a Dios, papá. Gracias, gracias. Por eso cuando nosotros hablamos con Él, nuestro corazón se humilla. Eso es un punto clave. Nuestra fe crece, hermano. No hay nada más lindo que tú comunicarte con Él con un corazón contrito y humillado, agradecido. Un corazón contrito y humillado, aunque tú no veas el milagro, ya está listo. Ya tú sabes que Él está operando, ya está obrando, como dice la canción. Nuestra fe crece, nuestra voluntad se alinea. Mi voluntad se alinea con la de Dios. Claramente con la de Dios, es en el tiempo de Él, es cuando Él quiera, porque ya está listo, ya está hecho. Lo que tengo que entender es que yo tengo que permanecer hasta el fin, permanecer y tener esa comunión constante con Él, constante. Tu comunión crece con Dios, tú vas a ver los problemas pequeños. Tu comunión crece con Dios, aquellos gigantes que tú crees que son gigantes se hacen chicos. Porque tu comunión está muy grande con tu Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor. Uf, tengo que salir corriendo de aquí. Aleluya. Bueno, dime ¿Puedo ya. decir algo? Claro. Pensando, yo estoy aquí pensando en Noah. Noé. Noé. Yo estoy pensando, porque nunca había llovido, nunca, ellos no sabían lo que era lluvia. El Señor le dice que haga un arca, un bote. Él está siendo fiel, él está siendo obediente, sin saber lo que iba a venir, alineándose porque tiene comunión y habla con Dios. Le sigue las instrucciones de Él. El bote no fue lo que salvó a Noé y su familia. Eso es. Fue la fe de él que hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Me metió Dios ahí. Pero eso es cuando nos metemos en oración, escuchamos y tenemos esa comunión. Porque, como dice el pastor y dijo el hermano Eri, nosotros pedimos y a veces no se nos da porque no es el tiempo de Él. Y Él está usando eso que nosotros estamos pidiendo, Él lo está usando para que nosotros nos reforcemos y sigamos creyendo en Él. Porque si nos damos por vencidos, pues entonces, ¿a dónde estaba tu fe? Tacho, y esto, dime papi, ¿quién habló por ahí? ¿Quién habló? Seguimos. En una conversación se debe incluir, en la oración, se debe incluir adoración, gratitud, confesión, intercesión y súplica, como lo dijo Evelyn al principio. Es hablar con Dios con confianza, pero con reverencia. Me gusta mucho cuando yo escucho a Eddie orando. Eddie, y yo también escuchaba a Yanira. A Yanira. Me encantaba cuando Yanira oraba, porque Yanira no le decía tú al Señor, le decía usted. Le decía usted. Y yo lo veía tan reverente, el decirle a nuestro Padre usted. O sea, y eso yo lo considero bello también, porque tenemos que tener una reverencia a la hora de uno sentarse a hablar con el jefe. O tú vas a hablar con tu jefe como te da la gana, al garete, con una gorra virada al garete, como que tú eres el que te lo debes todo, a ti es que te deben, a ti es que te deben. No, señor, no, señor. Nuestro corazón crece, hermano, nuestro corazón crece, nuestra vida y nuestro corazón crece, nuestro espíritu crece cuando tenemos perfecta comunión con nuestro Dios.
En otras palabras, ¿qué es la comunión? Comunión con Dios significa mantener una relación cercana, constante, obediente con Él por medio de Jesucristo, la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Eso es sencillo, sencillo. La comunión con Dios es una relación diaria, obediente al Padre, hecha posible por la gracia de Dios en Cristo, porque nos hizo herederos y coherederos con Él. Y por ende, mediante el Espíritu Santo, nos lleva a la oración, nos lleva a la palabra y a una vida que camina en la luz. Por eso nosotros podemos estar en medio de la oscuridad y hay oscuridad, pero cuando usted llega a ese lugar, la gracia siempre se va a ir por encima, ¿ok? Sobreabundará sobre el pecado donde quiera que tú llegues. Por eso tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Oh, gloria al Señor. No se trata solamente de sentir la presencia de Dios durante un culto. Eso está chévere y todo. Eso está chévere y todo. Esto es caminar con Él día a día. Que no se nos olvide. Cuando te levantes mañana, espérate, déjame conectarme con la oración. Déjame orar y estar todo el día en comunión con el Señor. Eso no es tan difícil. Eso no es tan difícil. Porque siempre tu espíritu, cuando tú tienes una buena comunión con papá, tu espíritu siempre de alguna manera va a estar anhelando, buscando, oh, gloria al Señor. Mire, hermano, a veces es automático, eso es automático. Padre, gracias, te doy gloria y honra. Gracias, Señor. Padre, gracias, Padre, gracias. O sea, esa comunión no tiene que ser constante. Yo no sé, hermano, yo soy un loco, un anormal. Dime, Eddie. Cuando no estábamos bajo la gracia todavía, esos hombres de Dios como Elías y Eliseo, cuando ellos hablaban con las personas, decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, ese era el Espíritu Santo, pero ellos no lo conocían como el Espíritu Santo, sino la presencia de Dios. Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y lo que ellos decían salía, eso era rema de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso no se trata solamente... es el caminar todos los días. No podemos confundirnos de ir solamente un día a un culto. No. Esto es escuchar su palabra, obedecerlo, permitir que transforme nuestras vidas a través de su palabra, de la oración, de todo esto que nosotros hacemos, ayuno, intercesión. Todas estas cosas son importantes porque la comunión es mucho más profunda que la oración. Podemos orar 5 minutos, ya mismo te doy la parte, pero podemos vivir en comunión todo el día. Eso está profundo. ¿Tú escuchaste eso? Eso es un misterio, eso es ciencia ahí, como dice el pastor Enrique, ¿cómo se llama él? Rabacuco Mayor. Podemos orar 5 minutos, pero tenemos que estar en comunión todo el día. Porque la comunión significa caminar con Dios, depender de Dios, disfrutar de su presencia, obedecer totalmente su voluntad, estar conectado constantemente con Él. Papito. Quería leerle lo que escribí yo. Dale, papá. Puede orar sin tener una comunión profunda, pero, por ejemplo, acércate a Dios solamente cuando necesitas algo. Pero cuando tienes comunión con Dios, la oración deja de ser solamente una petición y se convierte en una relación. Dios no solamente quiere escuchar nuestras oraciones, quiere que aprendamos a reconocer su voz y caminar con Él. La oración nos acerca a Dios, pero la comunión con Él nos enseña a permanecer cerca de Él. Aleluya. Aleluya. Gracias, Pito. Gracias por ese aporte maravilloso. Gracias. Por eso la comunión transforma tu vida diaria. No sé, cuando estábamos en Puerto Rico, salíamos a comer los muchachos, salíamos de la iglesia, nos íbamos para San Juan a comer.
Siempre había uno que decía, por favor, comunión, comunión, comunión. No te saques de la comunión, mantente en la comunión. Lo hacíamos de juego, pero la realidad es una realidad. Hoy en día que estamos viviendo uno de los peores momentos de nuestra vida, este siglo, estas 2 décadas, últimas 2 décadas han sido terribles y el aumento del pecado visible. Lo estamos viendo constantemente. El enemigo está buscando totalmente desviarnos de la comunión con nuestro Dios. Ese es el trabajo de él. Por eso la comunión transforma nuestra vida diariamente, hermano. Y como dije ahorita, de la misma manera que en un matrimonio, hablar 5 minutos con tu esposa no te garantiza una buena relación. No me perdona. 5 minutos con tu esposa no. O sea, quiero hacer una pregunta aquí. Vamos a ver. Evelyn, abre micrófono. Y Feli, mis hijos ahí, amados, lindos, bellos. Vamos a ver. Evelyn trabaja, Feli trabaja, los dos están fajados diariamente. Eso es para arriba y para abajo. Pam, pam, pam. ¿Qué tiempo ustedes tienen para relacionarse hablando, comunicándose como matrimonio? ¿Qué tiempo? Siempre. Muy bien. Cuando tengo un tiempo libre, si yo veo que él no me llama y yo tengo tiempo, lo llamo.Í está. Y si él ve que yo no le he llamado, mami, ¿por qué tú no me has llamado? Ahí está. Te hace falta escuchar la voz de tu amado y viceversa, de tu amada. Te hace falta esa comunión. Espérate, que me falta algo. Yo no sé, pero yo tengo un problema serio. A mí me encanta llamar a mi esposa cuando... No, y entonces ella trabaja un día en la oficina. Ahora me dijo que va a estar trabajando 2 días en la oficina y me molesta eso. 2 días en la oficina. Porque entonces me toca llamarla y cada vez que ella está en la oficina me contesta y me dice, no puedo, estoy en meeting, no puedo, estoy con un estudiante, no puedo. Y me molesta porque no la escucho. Me hace falta escucharla. Aunque sea para yo escucharla, hermano, no importa, no sé. Yo a veces llamo para llamar, para fastidiarle la paciencia. Con eso para mí es suficiente. Quiero escuchar la voz, me hace falta escuchar la voz de mi esposa. No sé si ella pensará lo mismo, sentirá lo mismo, pero por lo menos yo. Me hace falta. No hay amén ahí de parte de Desiree. Por eso el hombre dejará a su padre y su madre, serán una sola carne. Se unirá a su mujer y harán una sola carne. Y es igual que en cualquier relación, en cualquier amistad. Todos los días yo tengo que llamar a un grupo de gente que es constante. Tengo que llamar a mis hijos diariamente. Tengo que llamar a Yaro, tengo que llamar a Angelito, tengo que llamar. Gente ya que uno está acostumbrado a hacer. Tengo que hacer llamadas durante el día de diferentes departamentos, diferentes cosas. Si no hay comunión, si no crecemos en la comunión como hermanos, en todo tipo de relación tiene que crecer ese tipo de comunicación. La verdadera relación se construye compartiendo nuestras experiencias, lo que nosotros vivimos. Vamos a leer la palabra. Hay mucho que leer y les prometo que nos vamos temprano. Punto número 1. Dios desea tener comunión con nosotros. Y te lo voy a probar. Vamos a 1 de Juan 1:3. Eri, búscame 1 de Juan 1:3. Juandita, 1 de Corintios 1:9 y Apocalipsis 3:20. Felicita Santiago. Punto número 1. Dios desea tener comunión con sus hijos, con nosotros. 1 de Juan 1:3. Abre el micrófono, Eri. I'm sorry, pa. No te preocupes. Dice 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
La comunión cristiana comienza con una relación real con el Padre y con Cristo. Amén. Nadie va al Padre si no vamos a través de Cristo, hermano. Tenemos que tener comunión con el Hijo. Cristo, no saque al Hijo de la ecuación. Cuidado. Los tres son uno, pero es a través del Hijo que vamos al Padre. Yaro. Desde un principio, Dios nos mostró eso. Porque son, como tú acabaste de decir, son tres en uno. Ahí vemos comunión, relación, juntos. Muy bien, muy bien, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Entre los tres había comunión. Hagamos al hombre. Ellos claramente dije, hagamos, plural. Los tres. Ahí se revela la Trinidad, como dijimos en una de las primeras clases. Primera de Corintios 1:9. ¿Qué dice? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque Dios no solamente nos llamó a recibir bendiciones, es a vivir en comunión con el Hijo. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? 3:20, un momentito, pastor. Ok. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está, en un sentido figurativo, claramente, pero esto es una gran realidad. Estamos hablando espiritualmente, cenar juntos. En la cultura bíblica, déjame decirte, representaba intimidad, amistad y aceptación. Los judíos tenían que comer juntos como familia. Picaban el pan juntos, tomaban el vino juntos. Era una comunidad, una comunidad totalmente. La comunión, punto número 2, con Dios es posible por su Hijo Cristo. Lectura bíblica. Juan 14:6, Michelle. Juan 14:6, Michelle. Efesios 2:18, Loida. Hebreos 10:19 al 22, Nairobi. Hebreos 4:16, Madeline. La comunión con Dios es posible por Cristo. Juan 14:6. Thank you. Juan 14:6. Pastor, si puede repetir esa parte del punto. Ajá. La comunión con Dios es posible por su Hijo Cristo. Y vamos a poner hablar los versículos que tengo para avalar esto. Juan 14:6. ¿Quién lo tiene? Sí. Michelle. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único camino para acercarnos y reconciliarnos con Dios. Derramó su sangre, sacrificio perfecto, cordero inmolado, resucitó al tercer día. Ese es el distintivo de la iglesia cristiana, está en la muerte y la resurrección. La muerte no solamente, la resurrección, porque claramente, primera de Corintios 15, claramente el apóstol Pablo revela el misterio de lo que es la resurrección de Cristo. Y no podemos sacar la resurrección, porque sin la resurrección no hubiésemos estado aquí, hermano. No hubiese pasado nada. ¿Ok? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él, de su sangre, de la fe en Él, de aceptar claramente su sacrificio y su resurrección. Efesios 2:18, ¿qué dice? Pastor, Dios le bendiga. Yo no Bendiga, estoy mamá. en la casa, pastor. Ok, Perdón. está bien. Efesios 2:18. ¿Quién lo puede? Sí, papi. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí, nada más con el testigo. Pablito va a la iglesia de Efesios
y le dice claramente esto, que la comunión cristiana tiene una dimensión trinitaria. Llegamos al Padre por medio de Cristo con la ayuda de el Espíritu Santo, el Paracletos. Esa es nuestra ayuda. Ese es el que está con nosotros aquí en la tierra hasta que venga Él a buscar su iglesia. Se llama Paracletos, el Espíritu Santo, Paracletos, el Consolador. ¿Ok? Hebreos 10, 19 al 22, ¿qué dice? Yo no sé a quién se lo di, no me acuerdo. Papito, si lo tienes, tírate. Hebreos 10, 19 al 22. ¿A quién le di eso? Yo lo tengo aquí. Pues dale, Eddie, dale. Ok. Hebreos 10, 19 al 22. Ya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No, el que escribió esto, es que a mí me suena tanto a Pablo, Dios mío, ese es Pablo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el lugar santísimo aquí? Hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, te lo está diciendo en letra mayúscula, por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el lugar santísimo? El Padre, nuestro Dios. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oh, gloria a Dios. Está bueno esto. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, Madeline. Por eso el creyente puede acercarse a Dios, al lugar santísimo, con confianza, pero con reverencia. Gloria al Señor. Punto número 3, y aquí lo dejamos hoy. La comunión requiere permanecer en Cristo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Esto no es cuestión de unos minutos y yo estoy un pie aquí, un pie allá, un pie aquí, un pie allá. Esto no. La comunión requiere permanecer en Cristo y te lo voy a probar. Juan 15:4, Mayra. Juan 15:4, Mayra. Y tienes el mono ese dándote vuelta en la cabeza, la cosa esa, el mono ese, el oso. Juan 15:5, Brian. Juan 15:5, Brian. Juan 15:7, Mili, ¿estás por ahí, Mili? No te he escuchado hoy, mamá. Juan 15:7, Mili. Sí. Pues está bien, búscate Juan 15:7 y Colosenses 2:6 al 7, Monique. ¿A quién no le he dado participación? A Freddy. Freddy, ¿tú estás ahí? Adiós, si Freddy está ahí hace rato. Falta, repítalo de Colosenses, así. Ok, mi amor. Juan 15:5, Brian. Juan 15:5. Ok, el punto que yo quiero traer es que la comunión requiere que permanezcamos en Cristo y punto. Juan 15:4, ¿qué dice, Mayra? Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso la comunión no es una visita ocasional, es una vida de permanencia en Cristo. Es constante, hermano.
Es constante. No es cuestión de ser religioso, ni ser fanáticos. No. El fanatismo no es bueno. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama la palabra? Radicales. ¿Cómo? Radicales. Sí, pero tiene un nombre. Extremista, algo así. Los extremos, vaya, los extremos son malos. La libertad es buena, el libertinaje es malo. Vivir una vida totalmente religiosa con nuestro Dios es bueno. El fanatismo es malo. Por ende, tenemos que entender que nuestra comunión tiene que ser una vida de permanencia constante en Cristo. No de religión, no de fanatismo. Eso no agrada al Señor. Es una vida de permanencia, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia cuando la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino y es el fundamento en mi corazón. Por eso Juan 15:5, ¿qué dice, Brian? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque preparado de mí nada podéis hacer. Claro, claro, gracias, papi. Por eso cuando nosotros fuimos a Lancaster los otros días y nos fuimos a los viñedos, me parece muy bello e interesante. Los pámpanos son los ramilletes. Los ramilletes. Tú sacas ese pámpano de ahí, se murió. Esto era para que dijeran amén. Gloria a Dios, porque estoy leyendo. ¿Qué pasó ahí? No, muchachos, pero imagínatelo. Make the movie in your head. Si tú sacas ese pámpano de ahí, lo mataste, se murió. Porque Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Conectados a la vid. Para que produzcamos buen fruto y frutos dignos de arrepentimiento. Sin comunión con Cristo no podemos producir el verdadero fruto espiritual. Aleluya. 15:7, Juan 15:7, ¿qué dice? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí Amén. está. Gracias, mamá. Permanecer en Cristo también significa permitir que su palabra permanezca y gobierne nuestra vida. Vamos, porque es que el enemigo siempre va a buscar la manera de desviarte y que cuando tu aceite vaya bajando y no te des cuenta, ¡pum!, viene la prueba para desviarte. Tenemos que estar totalmente amarrados con Cristo, permanecer en Cristo, hermano. Muchas veces yo he visto casos que se convierten, entregan su vida al Señor y en vez de comenzar una vida balanceada, lo que se llama una dieta espiritual balanceada, se van demasiado al extremo. Demasiado extremo, demasiado religión, demasiado extremismo y al rato tú lo ves, ¡pum! Porque permanecer en Cristo significa permitir que la palabra permanezca y gobierne nuestra vida. Si la palabra lo dice, yo lo hago. Si Él lo dice, lo voy a hacer. Una canción de René que dice, si Él lo dice, yo lo haré. Si Él lo dice, yo lo haré. Y si Él lo dijo, yo lo hago. Por eso Colosenses 2 del 6 al 7. ¿Qué dice? Colosenses 2 del 6 al 7. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow him. Let your roots grow down into him and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Overflow, me gusta en inglés como se escucha. Por eso, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
Arraigado y cimentado en él. Arraigados y sobreedificados en él. Hermano, la comunión con Cristo debe convertirse en un caminar constantemente diario. Él es nuestra identidad. Tenemos que tener la identidad de Cristo. Claramente, si nuestra identidad es Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Crucificado estoy juntamente con Cristo. Mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo en mí. Las cosas que yo hacía las dejé de hacer. Ya el que está conmigo es Cristo y yo voy a hacer lo que Cristo quiera que yo haga. Gloria a Él y gloria por siempre. Amén. 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 Den un aplauso al Señor, gloria al Señor, una clase poderosa, poderosísima, poderosísima. Qué lástima. Yo quisiera que todos estuvieran aquí, me encantaría, de verdad, porque crecemos todos, aprendemos. Esto es como una inyección cada vez de vitamina, ¿no? De vitamina constantemente. Hay que estar conectado a esto, hermano. No podemos fallar. Amén. Así que vamos a tumbar la clase por hoy.